crisis facilita esto. Facilita que cada vez haya más gente que busque horizontes alternativos. Segundo, tenemos que realizar un esfuerzo de coordinación de esos esfuerzos de autonomía. Esto es una evidencia. No se trata de generar islotes separados entre sí, autogestionados. Hay que coordinarlos. Por ejemplo, las cooperativas integrales tienen que coordinarse entre sí. Y eso genera una imagen distinta. Es importante lo de la imagen pública de lo que hacemos. Tercero, tenemos que trabajar. Esto es una evidencia. Tenemos que poner en marcha iniciativas que se vean. Antes hablé de propaganda por el hecho. Más que teorizar y explicar con maravillosas ideas, lo que se impone es construir esos espacios. Y cuarto y último, tenemos que explicarnos. Claro que sí. Y yo creo que las explicaciones en este caso son razonablemente fluidas y comprensibles. Ojo con esto, vuelvo a la carga con el argumento. A veces me preguntan, bueno, Carlos, tú hablas sobre decrecimiento ante públicos más o menos afines. Y lo que dices no suscita muchas controversias, pero ¿qué es lo que ocurre cuando el público no es afín? Bueno, pues claro que de vez en cuando tengo problemas, y hay gentes que defienden el orden existente como la única posibilidad. Pero mi impresión es que la gente común entiende esto de manera muy rápida. ¿Por qué? Por algo que dije al principio de todo. Recordaréis que dije, cuando abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento, de manera espontánea, ha aparecido en numerosas ocasiones en vuestra vida cotidiana. Me parece que es así, porque no estoy hablando de nada que desconozcamos. He contado muchas veces que todos los años en Madrid recibo una llamada de un grupo de señoras muy mayores. La edad media es de unos 80 años de edad. Tengo que ir mañana, por cierto. Me invitan a dar una charla. Y recuerdo que hace 4 años me preguntaron de qué quería hablar. Y yo dije que quería hablar del decrecimiento. Y el caso es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla aquí significa detenerte un momento a pensar quién te va a escuchar, reorientar los ejemplos, las anécdotas. Les conté a estas buenas señoras lo mismo, en esencia, que os he contado a vosotras y a vosotros. Y debo confesar que lo hice lleno de cautelas. No lo van a entender. Si tengo que exagerar, me van a linchar a la salida. No fue así. Yo creo que estas buenas señoras entendieron perfectamente lo que significaba lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Volvieron la mirada hacia el decenio de 1950, en su juventud. Una etapa, por muchos conceptos, muy dura de su vida. El franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que he llamado sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Para entendernos, estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 6 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. ¿Qué es lo que extraigo como consecuencia de esto que te cuento? Esas señoras, claramente situadas en la rueda de la sociedad de consumo, conservaban en su cabeza una parte razonablemente virgen que, convenientemente estimulada, podía provocar respuestas un tanto sorprendentes. Espero que algo de esto esté empezando a ocurrir y que salgamos de la vorágine, de este olvido permanente de la vida social, de esta identificación fraudulenta entre bienestar y felicidad por un lado y consumo por el otro. Y lo espero porque creo que hay datos materiales que justifican esta conclusión. Aun cuando, claro, la tarea que tenemos por delante es tan ingente que digo lo que dije antes. No hay, por desgracia, muchos motivos para ser particularmente optimistas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ya no es que también la justicia, la igualdad, es el colapso. Permitidme que vuelva machaconamente a emplear este concepto que infelizmente no forma parte del discurso político al uso, ni siquiera del de la izquierda, cuando yo creo que es decisivo para entender dónde estamos y qué es lo que queremos construir.